Hola amigos y amigas, les doy la bienvenida a mi canal que de momento se llamará el canal del profe Alejandro.cl. Esta nueva aventura académica que comienzo se hace posible con la ayuda de mi amigo Víctor Saavedra, quien me ha asesorado en toda esta parte técnica. ¿De qué hablaremos en este canal? Primero, quiero que sea una especie de conversación, lo que suelo hacer en mis clases, lo que he hecho en mis clases durante muchos años, décadas, y lo que he escrito en mis columnas y en mis ensayos, hablar de temas de la cultura, de temas literarios, de temas educacionales. Literatura, educación, cultura van a ser los temas predominantes de este canal. Por lo tanto, es lo que deben esperar. Serán programas dedicados a un aspecto de la cultura general. Hoy hablaremos en este nuestro primer programa del Quijote. Pero no vamos a hablar de la novela en sí, sino de aquellas anécdotas, como yo llamo, que forman parte de la escritura del libro, de cualquier libro. Todo libro no es apenas la historia que se cuenta, ¿no? El contenido. Que nos puede gustar o no. Eso siempre pasa con un libro. Sino que también la historia de su escritura. El libro en cuerpo, como yo digo, en cuerpo y alma. Y los entretelones del Quijote son de verdad apasionantes, como la propia novela. El Quijote, si no lo sabían, está escrito en 2 partes, con 10 años de diferencia. Fíjense ustedes, y con nombres distintos. Ya entramos en este mundo curioso que es el mundo de la creación cervantina. La primera parte del Quijote es de 1605 y aparece con el nombre de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta primera parte está dedicada al duque de Béjar y recoge frases textuales de la dedicatoria que Fernando de Herrera escribió al marqués de Ayamonte en su edición anotada de las poesías de Garcilaso en 1580. Entonces, podríamos decir que perfectamente que Cervantes plagió a Fernando de Herrera. Sin embargo, no debemos preocuparnos porque esta era una práctica bien común en la época, que los autores hiciesen suyas las palabras de otros autores consagrados. Sé que sí, es cierto, hay un plagio, pero era algo común en la época. Ahora fíjense, la segunda parte, 10 años después, en 1615, se publica con el nombre de El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Entonces, de inmediato ya Cervantes nos confunde con una obra que tiene 2 nombres y con una obra que, como veremos, requiere del lector
toda su sagacidad, su agudeza, para acompañar, para agarrar, ¿verdad? Este libro de mil caras, de mil caras. El Quijote es un texto satírico, es un texto laberíntico, es un texto sorprendente, sorprendente. Son como las jugarretas, ¿no? Estas son las jugarretas de Don Quijote, del libro, ¿verdad? Yo las llamo las jugarretas cervantinas. Y estas jugarretas cervantinas, fuera del título, comienzan ya en el prólogo de la primera parte. Fíjense que el prólogo, los prólogos de la época, solían llevar poesías laudatorias, poesías que eran solicitadas por el autor y a escritores famosos, a personajes eminentes, ¿verdad? Y poesías que, en fin, elogiasen al autor. Era lo común. Pero Cervantes rompe con todo este esquema. Y las poesías laudatorias, él las toma de los propios libros de caballería, de los personajes de los libros de caballería, como el Amadís de Gaula, por ejemplo, Orlando Furioso, o el Caballero de Febo, y otras poesías que elogian a Don Quijote. Entonces ven que ya hay como una especie de romper con los modelos literarios de la época. Porque acá no hay escritores eminentes, no hay personajes eminentes, no hay poesías laudatorias de estos otros escritores, no, son de las propias novelas que sirven de base a la locura de Don Quijote. Pero como si todo esto no bastase, el prólogo termina con un diálogo muy gracioso, de verdad, entre Babieca, que es el caballo de Rodrigo Díaz, del Cid Campeador, y Rocinante, el caballo de Don Quijote. Una sátira de verdad que es inigualable de los modelos literarios de la época. Imagínense ustedes, prólogo que transforma, que convierte estas poesías laudatorias en diálogo de cuadrúpedos, de caballos, famosos los caballos, claro, Babieca, Rocinante, ¿verdad? Caballos famosos, pero caballos al fin y al cabo. Sí, El Quijote es una novela transgresora, definitivamente, que coloca en jaque al lector con cada una de estas jugarretas novelísticas. Eso es muy, muy importante, porque va moldeando la personalidad del libro. Fíjense que en el prólogo, por ejemplo, el autor Cervantes dice que él no es el padre de Quijote, sino su padrastro. Entonces el lector se queda pensando, ¿cómo es eso de que el escritor, el autor, no sea el padre de la novela, de su creación? Bueno, y ahí podríamos pensar con razón, ¿verdad?, que 10 años después, en 1615, cuando publica la segunda parte, el personaje va a morir. El personaje va a morir. Alonso Quijano el Bueno,
que en su locura, motivada por la lectura de tantos libros de caballería, inventa a Don Quijote, crea a Don Quijote en esta locura, Cervantes sabe que tendrá que terminar con la locura de Alonso Quijano, el bueno. Y cuando termine con la locura de Alonso Quijano, terminará con el personaje. Volviendo a su sano juicio, este hombre que vivió en algún lugar de la Mancha, recuperando la razón, morirá Don Quijote. Y efectivamente, Alonso Quijano agoniza 6 días consecutivos, como cuenta la historia, ¿verdad? 6 días, y recupera la razón, y muere Don Quijote. ¿Pensó Cervantes, con 10 años de anticipación, que ese sería el fin de la historia de su personaje? Bueno, es una posibilidad. La otra es el Quijote apócrifo, que tal vez en otro momento hablaremos de él. Un Quijote apócrifo, un Quijote falso, mentiroso, que se publica en 1614. Pero esa es otra historia. A Cervantes le gusta jugar con los nombres. Juega mucho con los nombres de los personajes, con el nombre del libro. Alonso Quijano es Don Quijote, claro. Pero también el caballero de la triste figura, como lo llamó Sancho. Y el caballero de los leones, como él mismo se autodenominó. Y Don Quijote se hace literatura dentro de la propia literatura. Este es un paso fantástico para la época, maravilloso desde el punto de vista de cómo se escribe el libro. Pues el personaje de la segunda parte, la parte de 1615, ¿verdad?, lee una novela que se ha publicado sobre el personaje de la primera parte del libro de 1605. O sea, Cervantes hace de la primera parte de su libro elemento novelesco de la segunda parte. En otras palabras, Quijote se lee a sí mismo. O sea, lo que hoy no nos sorprende, para la época es sorprendente, sin duda. Sin duda, pero esta jugarreta de la creación de estos personajes, la invención de nombres, no termina con Don Quijote ni mucho menos. Por ejemplo, Teresa, Sancho, la esposa de Sancho, se llama o recibe el nombre también de Juana Gutiérrez y Mari Gutiérrez en el capítulo 8 de la primera parte. Vean ustedes. Y en el capítulo 59 de la segunda parte, Sancho afirma efectivamente que su mujer se llama Teresa Panza y no Mari Gutiérrez. Ahora, en el capítulo 5, Teresa afirma que la llaman Teresa Panza porque es la mujer de Sancho Panza. Pero si no fuese así, dice Teresa, se llamaría Teresa Cascajo. Sí, Teresa Cascajo, porque es el nombre del padre. ¿Ya ven ustedes? Ahora, son muchas las jugarretas cervantinas y acá estoy apenas mencionando algunas. Pero yo creo que la más importante de estas jugarretas es la invención de Dulcinea. Dulcinea del Toboso. Dulcinea del Toboso es la más ficción de las ficciones del Quijote, porque no existe.
porque yo puedo ver a los otros personajes actuando. Pero Dulcinea no existe. Dulcinea es una invención realmente de Sancho Panza. En determinado momento Don Quijote le pide a Sancho que vaya a hablar con Dulcinea y le lleva su mensaje, ¿no? Y Sancho parte. Del camino Sancho, que es un pragmático, un realista consumado y un pícaro además, dice, bueno, ¿y a dónde voy a encontrar a la tal Dulcinea si no existe? Es una invención de mi señor, que está loco. Y en eso está meditando qué hacer cuando siente y divisa, ¿verdad?, que vienen tres mujeres, que son campesinas, labradoras, humildes. Y Sancho inmediatamente maquina y dice, bueno, aquí está la mía, una de estas será Dulcinea, y yo le voy a decir a mi señor que su mago enemigo la ha encantado y la ha convertido en esta mujer que está aquí. Y se devuelve ya con esa idea y le cuenta a Quijote y le pide que salgan al camino a encontrarse con Dulcinea. Y Quijote, en su locura, solo ve labradoras, solo ve lo que son. Pero Sancho lo convence con esta cosa del encantamiento y Don Quijote también, convencido con todas sus lecturas, donde el encantamiento y los magos y estas cosas propias, ¿verdad?, de la magia, de lo maravilloso, son normales en las novelas de caballería, se convence y bueno, y simplemente admite que esa mujer que está ahí, esa humilde campesina, es Dulcinea del Toboso. Ahora, ¿por qué el nombre? Dulcinea del Toboso, bueno, porque Don Quijote se ha puesto él Don Quijote de la Mancha, un nombre fuerte, potente, ¿verdad? Y todos los caballeros andantes tienen una mujer a quien amar, una amada, aunque no la vieran nunca. Y él recuerda en su locura que en su aldea de la Mancha, de algún lugar de la Mancha, vivía una aldeana de la que él estuvo enamorado y a la cual vio 2 o 3 veces en 12 años. Pero esta aldeana, esta labriega, ¿verdad?, nunca supo que Don Quijote, que Alonso Quijano el Bueno, había estado enamorado de ella, Aldonza Lorenzo. Entonces Aldonza Lorenzo, pensando en ella, Don Quijote bautiza a esta campesina que Sancho le ha indicado con el nombre rimbombante de Dulcinea del Toboso. Envidiable para la época. Hoy día no tiene, esto no nos sorprende demasiado porque la novelística contemporánea está acostumbrada a jugar con estas cosas. Es como con la estructura, que es la última de las jugarretas que miraremos ahora. La estructura del Quijote de verdad sorprende, como yo suelo decir, al más pintado, porque contiene diversas novelas enmarcadas de temáticas variadas, temáticas que van desde lo pastoril a la aventura, y se encuentran y desencuentran, y narraciones también así, que son, como diríamos hoy, propias de las 1001 noches, narraciones fabulosas, como el descenso, por ejemplo, a la cueva de Montesinos, el retablo de Maese Pedro, la aventura del barco encantado, la aventura de Clavileño, maravillosa, pues, maravillosa, la profecía de Merlín y tantas otras aventuras que están acá en el Quijote
y que van mezclándose con estas novelas pastoriles, con estas novelas de aventuras, en fin, la estructura del Quijote es increíble. Hablamos de 1605 y 1615. Hoy vivimos el siglo XXI. Y bueno, con Quijote, con Cervantes, he querido partir con mi canal, porque considero que el Quijote es el libro esencial de la literatura hispana, y considero también que debe ser, si no el fundamental, uno de los más importantes de la biblioteca mundial. Esa es la razón por la cual he querido partir mi canal con este primer programa dedicado a Cervantes y el Quijote, describiendo lo que yo llamo las jugarretas cervantinas. Muchas gracias y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo programa. Como suelo terminar mis columnas, me parece.